Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Es grato saludarles en esta mañana. Estamos de regreso a este espacio de conexión con Dios. Después de una pausa, un día que no pude estar con ustedes como fue la mañana de ayer por temas de fuerza mayor. Pero aquí estamos de regreso y retomamos nuestro devocional. Este es el espacio devocional en conexión con Dios, donde estamos estudiando la Biblia, donde estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que pidamos la dirección del cielo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos suplicar tu guía y tu dirección al estudiar y al entender tu palabra, y que lo que tengas para enseñarnos pueda ser de gran bendición a nuestras vidas y que tengamos la disposición de ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado revisando la historia de Noé en el arca, el diluvio. Ya ustedes lo escucharon en los capítulos anteriores con el compañero que también estuvo compartiendo. Y hoy quiero que vayamos al capítulo 9 de Génesis. El capítulo 9 de Génesis nos da para poder estar aquí 40 minutos, una hora e incluso mucho más. Así que voy a tratar de ser objetivo o puntual en ciertos aspectos de este capítulo que llaman la atención. ¿Por qué es importante el capítulo 9 de Génesis? Porque es como si fuese la segunda creación. ¿Recuerdan ustedes que por causa del pecado, de la maldad, Dios tuvo que destruir la tierra y con ella a todos los hombres malvados e impíos? Toda la tierra fue arrasada por un diluvio que duró 40 días, 40 noches, pero que realmente cuando hacemos los cómputos, desde el momento cuando Adán y Eva, perdón, desde el momento en que Noé entra al arca junto con su familia hasta cuando sale, ha pasado un año e incluso unos pocos días más. Toda esta situación de diluvio, de muerte, de ausencia de vida en la tierra, eh, nos lleva casi que a un nuevo comienzo, a un nuevo origen. Y el capítulo 9 narra ese nuevo comienzo. Toda la raza humana casi que ha sido exterminada, excepto la familia de Noé. Todas las ideologías, las tendencias han sido borradas, excepto las que van a quedar impregnadas en la vida de los hijos de Noé y de Noé mismo. Así que a partir de este momento, en el capítulo 9, vamos a encontrar la narración de cómo vuelve a empezar las cosas. Es como una segunda oportunidad para la humanidad. Dice el texto bíblico entonces, Génesis 9, versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Han oído estas palabras antes? La respuesta es sí. En el momento cuando Dios formó a Adán y a Eva, les dio también su bendición y les dijo, fructificaos y multiplicad y llenad la tierra. El propósito de Dios siempre fue que sus hijos se multiplicaran y llenaran la tierra. El texto continúa diciendo, infundiré temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra y a todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. A Adán también se le dio la orden de cuidar y de administrar y de tener dominio sobre todas las cosas creadas. Y aquí Dios le está recordando a Noé, le está diciendo a Noé, usted también, así como Adán en el Edén, ahora ustedes, junto con sus hijos, tienen la potestad sobre todas las criaturas que habitan esta tierra.
yo voy a poner miedo a ellas, que ellas les tengan miedo a ustedes. Y es que, mis queridos, si no hubiese sido así, pues ya los animales nos hubieran destruido. Si Dios no hubiese colocado miedo de ellos hacia nosotros, nosotros ya hubiésemos sido acabados por la raza. Si con todo y eso, si a pesar de que Dios puso miedo en ellos, muchas veces nos hacen daño y en muchas ocasiones destruyen, pues se imagina donde no hubiese pasado eso. Pero también esto me hace pensar que esta es la razón por la cual, este mandato es la razón por la cual no existe animal, no existe animal sobre el planeta Tierra que no pueda ser sometido por el ser humano. Dios le ha dado al hombre la capacidad de someter incluso a la fiera más tremenda. Ya el ser humano se ha dado se ha dado la capacidad, ha tenido la capacidad de poder someter de alguna manera aún las fieras más grandes y más tremendas. Dios puso esa capacidad en el ser humano. El texto sigue diciendo, entramos al versículo 3 y aquí hay unos detalles bien interesantes a los cuales quiero hacer mención porque en el versículo 3 recuerden ustedes de lo que estamos hablando, que es el segundo comienzo de la humanidad. Tenga siempre en mente ese aspecto. Este es el segundo comienzo de la humanidad. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que de las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Hermanos queridos, alguien tal vez en una lectura rápida o tal vez al leer únicamente este versículo podrá decir, ¿se dan cuenta que entonces yo puedo comer absolutamente de todos los animales y de todas las cosas que yo quiera en esta tierra? ¿Se dan cuenta que Dios me autorizó a mí a comer de todo? Vamos a detenernos un momento. Si usted va al capítulo 7 y al versículo 2, vamos a leerlo, por cierto, capítulo 7 y versículo 2, a la letra dice así: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Escuche bien. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra. Pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho y una hembra. Y yo quiero aquí llamar su atención. En el mismo momento, incluso antes de haberle dado la orden al ser humano de que comiera animales, y ya les voy a explicar el por qué da esa orden, pero antes de que Dios dé esa orden, le dice a Noé, Noé, entra al arca, de los animales limpios 7 parejas, y de los animales que no son limpios, una sola pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existía una distinción y que Noé lo sabía, la diferencia entre animales limpios y animales no limpios o impuros. Ya Noé tenía claridad al respecto. Pero ahora quiero llevarles a razonar un poquito. Por ejemplo, Levítico 11 es donde tiene el listado de los animales impuros y en Levíticos 11 aparece y dice a la letra, o sea, claro, que el cerdo es un animal impuro, que no es limpio, que es impuro y que por lo tanto no se coma. Pero yo quiero llevarle a pensar lo siguiente. Vamos a suponer entonces que que Noé, perdón, entiende la orden de Dios como la entienden muchas personas hoy día, de que le dio licencia para comer de todo. Y resulta que en el arca Dios le había dicho solamente ingrese un macho y una hembra,
de animales impuros. Y entonces ah, cuando salen del arca, Dios dice de todo lo que se mueve, de todos los animales coman. Y Noé dice, oiga, voy a comerme este cerdito porque es que como que está bien gordito y está bien, entonces me lo voy a comer. Si Noé se hubiese comido el cerdito, entonces la marranita, por así decirlo, hubiese quedado sola, sin la posibilidad de procrear, porque no había otra, un marranito para poder procrear. Y si Noé se hubiese comido la marranita, pues entonces el marrano hubiese quedado solo, también sin la posibilidad de procrear, y ahí hubiese llegado el fin de esa especie, de esa raza. Ahí hubiese llegado el fin. Y entonces usted y yo no hubiésemos tenido la oportunidad de conocer los marranitos, porque por el hambre de Noé, la raza se hubiese acabado. Esa es la razón por la cual Dios le dice a Noé, de los limpios 7 parejas y de los inmundos solo una, porque Dios sabía que tan pronto salieran del arca, como el diluvio había matado todo, absolutamente todo, y no había crecido todavía ni el plátano, ni la yuca, ni el arroz, ni los frijoles, ni nada de eso. Entonces el hombre tenía que alimentarse de proteína y animal y tenía que vivir de animalitos por algún tiempo mientras Noé y sus hijos cultivaban. Y por esa razón Dios le dice a Noé, de los limpios 7. ¿Por qué 7? Para tener de dónde abastecerse Noé cuando saliera del arca. Pero si Noé hubiese desobedecido, lo vuelvo a decir, si Noé hubiese desobedecido la orden de comer de los impuros, solamente había una parejita, eso implicaría que hasta ahí llegaría esa especie. Alguien puede razonar, porque siempre hay quienes piensan de más allá de la evidencia. Y alguien puede decir, no, es que en el ejemplo del cerdito, no es que la cerdita pudo haber quedado embarazada y entonces ya después aquí y allá. Primero es simple especulación. Entonces, así como se especula ahí, entonces yo también pudiera decir, está bien, la cerdita quedó embarazada, pero por desgracia perdió a los cerditos pequeñitos porque como los tigres salieron del arca y no tenían que comer, entonces se comieron esos cerditos pequeñitos. ¿Te das cuenta que para una especulación puede haber otra especulación? Por esa razón, por esa razón es importante entender la escritura es de acuerdo a la evidencia de lo que está escrito. Y la evidencia de lo que está escrito me dice a mí que de los animales inmundos solo había una parejita. Por eso no se podía tocar, no se podía comer. Y por eso Dios dijo solo una. ¿Para qué más? Si de esto no vamos a comer. Y de los animales limpios, Dios le pone 7 porque dijo, de estos, ustedes van a necesitar una vez salgan del arca. Ahora, algo importante que quiero señalar también aquí es que esta es la primera vez que encontramos en la Biblia la autorización a comer animales. Porque si usted va a Génesis capítulo 1 y el versículo 30 a Génesis 1:30, si la memoria no me falla, 29:30, la Biblia dice que ustedes pueden comer de todos los árboles, de todas las semillas, de todos los frutos del huerto y del campo. Pero no dio orden de comer animales. Dios tiene que dar la orden de comer animales aquí, después del diluvio, porque ya lo expliqué, porque no había nada de cultivos, porque no había nada de vegetación, porque apenas la tierra estaba volviendo a brotar las plantitas. Y Adán y Noé y sus hijos tuvieron que alimentarse de esos animales que Dios autoriza, que ya desde antes de entrar al arca les había dicho estos son limpios y estos son impuros. Por eso cuando Dios le da la orden a Noé,
y le dice de todo lo que se mueve, de todos estos seres vivientes coman, no ella sabía que habían unos que podía comer y otros que no. Además, que si tocaba a esta raza, pues ahí iba a acabar. Pero hay una orden que Dios da. Es a partir de este momento cuando Dios autoriza al ser humano que coma carne. Y luego en Levíticos 11 va a quedar claro cuáles son los limpios y cuáles no son limpios. Si usted quiere saber cuáles son los animales limpios, léase Levíticos 11. Ahí está clarito, detallado. Pero hay una orden expresa que Dios da. Versículo, vamos a ir al versículo 4 del capítulo 9. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por cierto, ya Dios le había dicho de todo lo que vive, descartando de esa manera cualquier cadáver, cualquier cosa muerta que estuviese por ahí. Dios es claro y dice, de todo lo que vive. Es decir, no me vayan a coger cosas muertas por ahí, no, de todo lo que vive, de todos los animales que están viviendo actualmente. Y le da la orden, coma la carne, pero cómala sin sangre, porque la sangre es la vida, dice el versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano de hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo también. Atención aquí. Hay algunos que dicen, ah, pero es que el chorizo, la rellena o como se llame, dependiendo de la región del país o de donde tú me estés viendo, eso sin sangre no sabe igual. Porque yo he conocido algunas comidas que las hacen con sangre. Sí, las rellenas, la pipitolia, algunos lo hacen con sangre, algunas otras cosas les echan sangre, pero Dios fue claro y aquí no hay ambigüedades y aquí no hay para decir, "Ah, eso fue para los israelitas o eso fue para... Recuerden que aquí estamos hablando de el segundo comienzo de la humanidad y Dios está diciendo, coma carne, sí, yo te lo permito, de los animales que yo te he dejado, pero ojo con la sangre. No te autorizo a comer la sangre, porque comer sangre es comer vida. Si vas a comer la carne, por favor, desángrala. No te permito comer sangre. Y esa orden que le dio a Noé es una orden para nuestros días también. No es el único texto donde Dios va a prohibir comer la sangre. Hay muchos otros pasajes de la Biblia, pero por tema de tiempo, el tiempo ya está agotando. No puedo mostrarte otros pasajes, pero tú tienes una Biblia, una concordancia, qué sé yo, busca allí. Pero también dice, ojo con derramar la sangre de todo hombre. Es decir, así como tú no puedes comer la sangre de los animales, tampoco te voy a permitir que derrames la sangre del ser humano. Yo la voy a demandar de tu parte. El cuidado de la vida. Aquí está el principio del cuidado de la vida. La vida no le pertenece a un ser humano, ni nadie puede tomar la disposición, ni siquiera él mismo, de quitarse la vida, porque nadie es dueño de la vida, solo Dios. Por eso, aunque suene impopular lo que voy a decir, y aunque sea un mensaje tal vez, eh, qué sé yo, dicen algunos, excluyente o cualquier cosa. Esa es la razón por la cual nosotros, como adventistas del séptimo día, y por la cual también como persona, no estoy de acuerdo con el aborto, porque el aborto es cegarle la vida a una persona que desde el mismo momento de la fecundación, cuando el esperma se une allí con el óvulo, forman una vida y cualquiera que se atreva a tocar esa vida, independientemente de los días o de las semanas que tenga de gestación, está tocando una vida que no le pertenece y a Dios tendrá que rendirle cuentas.
Dios fue claro y Dios lo dijo, no me toquen la sangre, no se coman la sangre de los animales, porque yo se los voy a demandar, está diciendo el versículo 5. Cualquiera que lo haga, yo me voy a encargar de ustedes. Pero si ustedes tocan la vida de su prójimo, yo también me voy a encargar de eso. Finalmente, aunque hay mucho más, por eso dije que al estudiar el capítulo 9 pudiéramos hablar de muchísimas cosas, pero finalmente Dios va a hacer algo lindo allí. Y es que va a establecer una señal para hacer un pacto con Noé y decirle, Noé, no tengas miedo cuando veas llover sobre la tierra. Recordemos que nunca antes había llovido, eso lo dice la Biblia. Y pues claro, tal vez Noé y sus hijos al mirar lo que nosotros llamamos hoy día los aguaceros, un aguacero que se aproxima, iban a tener temor. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Cuando yo mande lluvia sobre la tierra y ustedes entren en pánico, yo les voy a mandar un arco iris. Es el arco iris de la promesa. Y sepan ustedes ahí que yo no voy a volver a destruir la tierra con agua. Sepan ustedes ahí que yo hice un pacto con ustedes. Sepan ahí ustedes que la tierra no será más destruida por agua y que yo voy a cumplir mi pacto. Por eso cada vez que sale el arco iris, que es hermoso por cierto, y que algunos han tomado esos colores para tergiversarlo y ponerle otro sentido. No, el arco iris, disculpen que hable fuerte, tal vez bajo la voz. El arco iris no es señal de identidad de ningún género, ni de ninguna raza, ni de nada. El arco iris es la identidad de un Dios que hizo pacto con su pueblo, o mejor, es la señal de fidelidad de un Dios que hace pacto con su pueblo. Eso significa el arco iris. Y los colores lindos, tal como se agrupan en el cielo, representan a un Dios fiel que ama a sus hijos y que hace pacto con sus hijos y que ha dicho, no voy a destruir más la tierra con agua. Por eso cada vez que el arco iris esté sobre el cielo, acuérdate de un Dios que le dio una segunda oportunidad al ser humano, de un Dios que dice, no se asusten, yo no voy a destruir más la tierra o la humanidad con agua. Viene un juicio, sí, el juicio final que será con fuego, pero será solamente para el pecado y para aquellos que no se quieran apartar del pecado, por supuesto. Así llegamos al final de la meditación de esta mañana. Quisiera mencionar muchas otras cosas más. Mañana tendremos la oportunidad tal vez de profundizar en algunos conceptos, pero quiero resumirte lo que esta mañana hemos podido revisar de una forma rápida. Primero, Dios le da la orden a Noé y a sus hijos de que fructifiquen la tierra, de que la trabajen, de que la llenen, de que la poblen y de que tengan dominio sobre todos los animales que existan sobre la tierra. Les permite y les da la orden de que pueden comer de los animales, que no hay problema de que coman carne, pero que se abstengan de la sangre. Y les menciona también que no toquen la vida de otra persona. Y además les hace una promesa de fidelidad, establece un pacto y embellece el cielo con ese lindo arco iris para que en la mente de todo ser viviente de ahí en adelante se acordasen de que Dios hizo un pacto con la humanidad. Amigo y amiga, qué lindo es ir a la palabra de Dios y poder reflexionar y poder pensar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha establecido para nosotros. Siendo este el origen de esa segunda oportunidad de vida del ser humano, Dios está dejando a principios aquí no para Noé y sus hijos, sino para toda la descendencia y la raza humana, porque tú y yo también somos descendientes de Noé. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para entender que hay un Dios que ha dejado principios, que ha dejado indicaciones claras, pero que también ha dejado una señal de lealtad y de fidelidad en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y al haber estudiado estos versículos del capítulo 9, recordamos a un Dios creador,
Recordamos a un Dios que ha dejado principios e iniciativas, que ha dejado formas de vida para el ser humano, que un Dios que nos ha dejado instrucciones, pero también una señal de pacto. Por eso cada vez que vemos el arco iris recordamos a un Dios que hizo pacto con nosotros también. Por eso cada vez que vemos los animalitos, recordamos, Señor, que son tu creación y que aunque tú nos permitiste tomar de ellos para alimentarnos, no todos hacen parte de la dieta y debemos incluso cuidarnos de no consumirlos con sangre. Por eso, Señor, te damos las gracias porque has pensado en lo mejor para nosotros y aunque en un mundo ya marcado por el pecado tan imperfecto, tú te has preocupado en darnos las mejores indicaciones para que podamos estar bien, como es el cuidar de la vida, como es el no tocar a nuestro prójimo, entre otras tantas indicaciones que tú dejaste en tu palabra. Señor, bendícenos en esta mañana, guíanos y permite que el estudio de hoy pueda llegar a ser de relevancia e importancia para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos y amigos, un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les acompañe, Dios les bendiga y les recuerdo que este fin de semana estamos en jornada de oración. Esta noche en una de las iglesias de Bogotá, la iglesia de Kennedy, si usted desea acompañarnos, solamente solicítenos la dirección. El día de mañana en la iglesia de Palermo y el domingo en la madrugada tendremos un amanecer con Jesús como nunca antes tal vez en la finca Maranata en Cachipay. Si alguno necesita más información, puede escribirme y con gusto daremos los detalles. Un abrazo para todos, bendiciones del cielo. Nos escucharemos y nos veremos el día de mañana.